Hoy tenemos un tema bien importante, pero antes de tocar el tema de la suficiencia de las Escrituras. Oiga, ¿qué significa esa palabra suficiencia? Significa suficiente. O sea, ¿cuántos creen que la palabra del Señor es suficiente? Amén. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es suficiente? E incluso los apóstoles dijeron, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual estáis bien en estar ¿qué? Atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra del Señor. O sea que, hermanos, vamos a poner en alto la palabra de Dios esta tarde. Amén. Y les invitamos a todos, hermanos, a estar muy atentos a este tema de gran importancia. Primero queremos, hermanos, recordar lo que hemos visto. Hemos estado viendo, hermanos, una serie de mensajes acerca del liderazgo piadoso. En cuanto a esta serie de mensajes del liderazgo piadoso, hemos estado viendo, hermanos, el tema principios del liderazgo piadoso. Hemos estado viendo el tema guardando la unidad, o sea, manejando los desacuerdos de manera, ¿cómo? Bíblica, no de manera humana o carnal, sino que de manera bíblica. Hemos estado viendo también 7 factores para un servicio efectivo. Este tema lo dio el hermano Ever, ¿verdad? También estuvimos viendo qué es realmente dar con gracia. Hermanos, estuvimos viendo el tema, hermanos, el diezmo versus dar con gracia. Y estuvimos dando, hermanos, el tema discernimiento sobre el divorcio. Eso fue el último domingo que estuvimos con ese tema acerca de discernimiento sobre el divorcio. Ahora queremos ver el tema, la suficiencia de las Escrituras. ¿Cómo las Escrituras son suficientes? Les invito, hermanos, a leer conmigo Romanos, mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, a leer estos 2 versículos y después busque, por favor, 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leer los 2 versículos de Romanos 1, 18 al 19. Dice: porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Oramos para que seas tú dirigiéndonos a todos y podamos comprender tu palabra y mi persona pueda ser dirigido por tu Espíritu para hablar tu palabra como debe de ser. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ahí puede tomar su asiento en esta hora y recordar lo que Romanos 1, 18 y 19 dice. Romanos 1:18 está diciendo que Dios tiene ira y que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está Dios? En el cielo. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que lo que hacen, en vez de recibir la justicia de Dios, detienen la justicia de Dios con injusticia. En vez de recibir la verdad de Dios, detienen con injusticia la verdad de Dios. El versículo 19 dice que Dios se reveló, hermanos, al hombre, y que Dios le dio a conocer al hombre 2 cosas. Le dio a conocer su eterno poder y también le dio a conocer su deidad. Hermanos, ¿qué le dio a conocer Dios? Su eterno poder y su deidad. Y se hacen claramente estas 2 cosas de Dios visibles desde la creación del mundo. Pero no solamente desde la creación Dios enseña sobre él. También Dios se revela a nosotros, hermanos, a través de su palabra. Hay gente, mis amados hermanos, que dice
Señor, yo quiero conocerte, Señor. Y hermanos, y derraman lágrimas, lo cual es muy bueno. Y derraman lágrimas porque tienen un deseo genuino de conocer a Dios, pero no saben dónde conocerlo. Ellos piensan, hermanos, que conocer a Dios es que Dios venga y hable de manera sobrenatural. Y piensan que eso es conocer a Dios. No, todo lo que Dios quiere que conozcas de Él. ¿Sabes a dónde está? En las Escrituras. La esencia de quién es Dios está en las Escrituras. Por lo tanto, este libro contiene un conocimiento divino acerca de nuestro Dios y nuestro Creador. Y este conocimiento, por ser efectuado y enfocado en Dios y en Jesucristo, ese conocimiento es suficiente. ¿Cuántos alaban al Señor? Es suficiente, mis amados hermanos, para el creyente en esta vida. Este conocimiento es suficiente para la salvación y este conocimiento es suficiente para nuestra santificación. Así que, hermanos, si este conocimiento es suficiente, quiero que recuerde qué es lo que Dios va a hacer, hermanos, con el creyente. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con el creyente? Va a querer, mis amados hermanos, obstaculizarlo para que no reciba la palabra de Dios. Porque si la palabra es suficiente para el creyente en todos los aspectos de la vida, ¿qué es lo que Satanás va a tratar de hacer? Que el creyente no conozca su palabra. Incluso, ¿qué Satanás hace con el incrédulo? Dice que él le ciega el entendimiento para que no le resplandezca el conocimiento del Evangelio. De la misma manera como hace eso con el inconverso, también Satanás va a querer hacer lo mismo con el creyente, para que no crezca espiritualmente, para que no desarrolle en su vida espiritual. Estamos viviendo tiempos difíciles donde, hermanos, vemos que lo que más prevalece es el engaño. Es, hermanos, una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y Satanás va a atacar la suficiencia de la Escritura. ¿Qué significa eso? Satanás va a querer, mis amados hermanos, hacerle creer al hombre que las Escrituras no son suficientes. Por ejemplo, algunos artistas que están inclinados a la homosexualidad, al lesbianismo, algunos políticos, mis amados hermanos, que tienen pensamientos que creen ser sabios, pero en realidad son necios, según Romanos 1:18, nos enseñan en este tiempo esos gobernantes, esos artistas, que la Biblia no tiene ninguna autoridad en la sociedad de hoy. Unos dicen, no podemos dejar que la palabra, o sea, las Escrituras, determinen cuál va a ser la norma de vida y la autoridad final en nuestra vida. Satanás va a querer atacar la suficiencia de la Escritura, haciéndole creer a la persona que la Escritura, que la palabra de Dios no es, ¿sabe qué? Necesaria o suficiente. Incluso hay creyentes que han llegado a creer esta mentira. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues no es necesario conocer mucho de la Biblia, con tal que tenga un corazón íntegro y humillado, Dios me recibe. ¿Usted cree que no es necesario? ¿Usted cree que Dios no está interesado en que nosotros sepamos las Escrituras? La Biblia dice, antes bien, creced en la gracia, uno, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué quiere Dios que crezcamos en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de Cristo? Porque las Escrituras son suficientes para la persona. ¿Cuántos hablaban en el nombre del Señor? Así que hay mucha gente que dice que cree en las Escrituras, pero no cree que son suficientes. ¿Por qué? Porque en la práctica niegan su eficacia. ¿Cómo una persona demuestra que las Escrituras no son suficientes? Cuando en la práctica ellos niegan la eficacia y suficiencia de las Escrituras, sobre todo con asuntos emocionales. Sobre todo con asuntos emocionales, mentales y espirituales. Dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero buscan soluciones en otras partes. Pero vamos a estudiar la suficiencia de las Escrituras. Al pensar en la suficiencia de las Escrituras,
debemos estar conscientes de que hay un ataque constante contra ellas. Ahora, hágale la pregunta que está atrás. ¿Cuáles son los ataques constantes hoy en día a la suficiencia de las Escrituras? Hágase esa pregunta. ¿Cuáles son los ataques que ven? Bueno, mis amados hermanos, fíjense bien, hoy en día vemos mucho mercadeo y de crecimiento. ¿Escuchó lo que dije? Vemos mucho mercadeo. Por ejemplo, usted ve programas donde sale este personaje, este otro. ¿Y saben qué es lo que tienen en común aparte del engaño? ¿Saben qué es lo que tienen en común? Que la final autoridad de estos grupos religiosos no son las Escrituras, sino sus experiencias y emociones. Y muchos creyentes, ¿de dónde están recibiendo ellos? Supuestamente, cosas de Dios, a través de estos ministerios. Y no se dan cuenta que estos ministerios no tienen absolutamente nada de verdad bíblica en su desarrollo. Y como pastor, yo necesito enseñarles a ustedes, porque hermanos, pueden creyentes ser hermanos confundidos, creyendo que esto viene de Dios, cuando realmente esto no es de Dios. ¿Está escuchando? Entonces, ¿cuál es el primer ataque que se da? Es el mercadeo de crecimiento. Estos personajes no tienen iglesias pequeñas como nosotros. A ver, aquí usted puede contar, hermanos, bien fácilmente cuántos hay. Pero vaya usted a estas iglesias y cuente las cabezas a ver cuántos hay. Pierde la cuenta entre el montón de gente que está ahí. Pero hay un mercadeo, hermano, de crecimiento. O sea, esta gente está interesada en el tema de cómo crecer, cómo tener más gente. Ahora, ¿cuántos quieren tener más gente aquí? Pero hay dos maneras para crecer. La manera bíblica o la manera del mercadeo. Entonces, ¿cómo atacan, hermanos? ¿Cómo es atacada la suficiencia de la Escritura? Cuando estos grupos, hermanos, o personajes, hermanos, establecen en lugar de iglesias entretenimiento. ¿Y qué le gusta más a la gente, hermano? ¿Le gusta a la gente estar en seminarios de Romanos una semana sentado desde la mañana hasta la tarde? ¿Le gusta a la gente estar un día miércoles, jueves, viernes, sábado todo el día, domingo, hermanos, en un seminario de distinciones bíblicas? No le gusta a la gente eso. Incluso una persona me dice, yo fuera pastora de un seminario, pero ¿sabe qué? Mucho tiempo. Yo iría solamente por 20 o 30 minutos a escuchar y con la misma me voy. Entonces, estas personas, hermanos, tienen un mercadeo en sus iglesias. Funcionan como tiendas, funcionan como restaurantes, funcionan como mercado de pulgas, funcionan como clubes nocturnos, funcionan como gimnasio. Y hermanos, donde hay eso, donde hay entretenimiento, ahí miren, está la gente. A ver, dígale usted a la gente aquí hoy en día, comida gratis. ¿Cuánto creen que vamos a tener aquí? Ropa gratis. Vamos a tener a tal artista. Vamos a tener a Topollillo, al Chavo del 8. Bueno, usted sabe cuáles son los actuales de ahora, ¿verdad? Yo les aseguro, mis amados hermanos, que si yo traigo un personaje reconocido, se llena. Hay un mercadeo tremendo. Porque para ellos, hermanos, lo más importante son los números. Y los pastores se vuelven los payasos. Porque prefieren traer mejor un sermón divertido que un sermón bíblico. ¿Aló?
Yo le voy a decir algo, yo no soy payaso, hermano. Yo estoy aquí para enseñar las verdades de Dios. No quiere decir que no nos vamos a divertir, ¿cómo no? Pero si esta iglesia va a crecer, no va a crecer porque tengan un pastor payaso, o porque aquí, hermanos, hay entretenimiento como hay en otras iglesias y en el mundo, donde los lugares donde se alaba a Dios se convierten como que fueran discotecas. Y todos ahí, pum, 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 pum. Un día me dice, es que pastor, a mí no me gusta ahí cómo cantan así. ¿Y cuál quiere usted? Machacaron. Mire. Es que ahí se siente la unción. ¿Y qué significa machácalo? No, pues que el canto dice para machacarle la cabeza al diablo. Y mire, y de todas las veces que lo ha cantado, ¿cuántas veces le ha machacado la cabeza al diablo? Porque se sigue vivito, le digo yo. Yo creo que él es el que lo está machacando a usted, le digo yo. Pero la gente quiere eso. Al final, en estas iglesias, lo importante no es lo que la Biblia dice, sino lo que podemos hacer para que crezcan estas iglesias. Eso es lo importante para estas iglesias. Ahora, quiero que hagan una pregunta a ustedes al que está a la par. Esta es la pregunta que tienen que hacer. ¿Cómo crecía la iglesia primitiva? ¿Cómo crecía la iglesia primitiva? ¿Saben cómo crecía la iglesia? Bueno, le voy a decir cómo crecía la iglesia. Vámonos a Hechos. ¿Están conmigo, hermanos? Capítulo 6. Bueno, hoy en día la gente piensa que crecimiento es cuando hay muchas personas, pero según la Biblia ese no es el verdadero crecimiento. Miren cuál es el verdadero crecimiento según la Biblia. Hechos capítulo 6. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos, en el versículo 1? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran, ¿qué? Desatendidas en la distribución, ¿qué? Diaria. O sea, mis amados hermanos, recuerden que muchos creyentes andaban siendo perseguidos. Entonces, ¿qué era lo que hacían muchos creyentes? Vendían su propiedad, y cuando vendían sus propiedades traían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles, y los apóstoles administraban el dinero para satisfacer las necesidades de los más pobres y de las viudas. ¿Está escuchando? Pero ¿qué era lo que pasaba? Había una murmuración. ¿Y cuál era la murmuración? Los griegos decían, bueno, como los apóstoles, la mayoría de los apóstoles son hebreos, entonces ellos tienen preferencia, y nosotros, como somos griegos, no nos dan casi nada. A nuestras viudas las tienen desatendidas. Viene Dios y usa a estos hombres como los apóstoles con sabiduría de parte de Dios. Y dijeron ellos, versículo 2, capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Posiblemente ellos pudieran haber pensado, mire, yo creo que vamos a seguir creciendo si seguimos enfocados en cómo darles comida y ropa a las personas. Pero ¿cuál fue el enfoque de los 12? No es justo que nosotros descuidemos, ¿qué? La palabra de Dios. Porque lo más importante en una iglesia no debe de ser, hermanos, comida, bebida o qué vestiremos. Lo más importante en una iglesia debe de ser la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no es justo. Hay gente que prefiere sacrificar, hermano, el ministerio de la palabra por otras cosas que no tienen relevancia e importancia como lo tiene la palabra de Dios.
Hay gente que prefiere tener buenos templos, quedarse sin dinero, hermanos, y tener poco inversión en transmitir la palabra de Dios. Pero prefieren estar con buenos templos, con buenas sillas, pero con nada de recursos para el ministerio de la palabra de Dios. ¿Aló? Nuestro enfoque tiene que ser la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron estos guiados por el Espíritu Santo? Bueno, sabemos que es importante hacer buenas obras, dijeron ellos. Sabemos que es importante ayudar a la viuda y a los más necesitados. Pero ¿sabe qué? Lo más importante es el ministerio de la palabra. Y para que no descuidemos nosotros este ministerio, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? De servir a la mesa. ¿Y qué pasaba, mis amados hermanos? Cuando ellos pusieron como autoridad final, como lo más importante de la palabra del Señor, ¿cuál fue el resultado? Bueno, versículo 5: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a estos varones que menciona la palabra. Y el resultado, versículo 7, fue: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿qué? La fe. ¿Cómo creció entonces la iglesia? Con la palabra de Dios. Ese es el verdadero crecimiento. Estaba yo en una reunión de pastores y como que los pastores atendemos los problemas de medio mundo. Nosotros escuchamos los problemas que los creyentes tienen, pero casi nadie está para escuchar los problemas que los pastores tienen. Porque los pastores, hermanos, recurrimos, hermanos, ¿saben a quién? A nuestro Dios. Pero muchas veces es fácil perder el enfoque como pastores cuando las situaciones son difíciles. Y a veces estas reuniones de pastores se vuelven los confesionarios. Porque ahí entre pastores, hermanos, nos hacemos las confesiones. Y viene un pastor, mis amados hermanos, se me acerca y me dice: yo estoy viviendo una situación bien difícil, hermano pastor. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Mi iglesia ha tenido fondos necesarios, ha tenido más de $10,000, pero ellos no quieren darme un salario. Ellos quieren a mí solamente mantenerme con ofrenditas que no me ayudan para completar mis necesidades, y prefieren mejor comprar sillas nuevas que tener lo suficiente el pastor para vivir. Yo tengo deuda, tengo muchas cosas y no sé qué hacer para vivir. Ya no sé qué hacer. Y yo sé, me dice el pastor, que todos me dicen: confía en Dios, pero yo no quiero que la gente me diga confía en Dios. Yo quiero que me demuestren el amor de Dios. ¿Sabe cómo se llama a esas palabras? Se llama amargura. Cuando una persona está tan angustiada, hermano, está tan atribulada por los problemas y no tiene una perspectiva correcta a los sufrimientos, hermano, puede entrar en amargura. Y aunque usted venga y le diga: ¿tenés hambre? Dios te va a bendecir. Eso, en lugar de sentirlo una palabra de Dios, lo siente como que le estén dando un golpe en la mera cara. Y uno dice: qué hipócrita esto. En vez de decir: ellos, me voy a sacar unos $10 y te voy a comprar algo aquí porque tenés hambre, mira lo que me dice: me voy a orar por ti. Entonces, este pastor había llegado a ese asunto y me dice: yo no sé qué hacer, la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque yo, para poder solventar las necesidades, tengo que tener 2, 3 trabajos y yo no tengo tiempo para estudiar la palabra. Por eso es que dejo las cosas en manos de los líderes, porque no tengo tiempo. Y yo vengo y me voy a Hechos 6 y le digo yo: ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que hacer lo que los apóstoles hicieron. Hay principios y verdades que no pueden ser negociados.
Y una de las cosas más importantes, aunque un pastor no tenga ni un 5, no puede abandonar el ministerio de la palabra. No es justo que nosotros descuidemos la palabra por servir ¿a dónde? A las mesas. Y yo le dije, cuando tú aprendas a confiar en cómo Dios quiere que hagas el ministerio, entonces vas a ver los resultados. Tu iglesia va a empezar a crecer en el tiempo de Dios. A la medida que la mente de ellos también crezca con la palabra de Dios, ellos van a ser conducidos de la misma manera en los principios que la palabra de Dios establece. Pero mis amados hermanos, cuando estamos en una situación así, podemos reaccionar de dos maneras. Podemos reaccionar espiritualmente o carnalmente. ¿Y saben qué pasó? Este pastor terminó abandonando el ministerio. ¿Aló? ¿Y qué es lo que Satanás logró? Que él no creciera en la palabra y que no llevara alimento espiritual a los demás. Entonces, el problema en las iglesias es ¿cómo hacemos crecer la iglesia entonces? ¿Cómo la hacemos crecer? Bueno, ahí es donde empiezan las estrategias humanas. Porque la gente quiere crecer, pero no tienen como final de autoridad ¿qué? La palabra de Dios. Así es como Dios edifica la iglesia. Primero, lo importante es que la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho, hermanos, si tú quieres una iglesia de entretenimiento, esta no es la iglesia indicada. Si tú quieres una iglesia bíblica, esta es la iglesia correcta. Si tú quieres crecer realmente espiritualmente, ven aquí a escuchar la verdad de la palabra de Dios. Si tú quieres un payaso, pues aquí no hay payaso. ¿Aló? Pero entonces, ¿cómo ataca Satanás, hermanos, el mundo? La suficiencia de las escrituras con mercadeo, donde lo más importante son las estrategias, pero no la palabra, que es la que trae el verdadero crecimiento espiritual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso, un predicador muy reconocido, que muy pocos creyentes conocen hoy en día, Charles Spurgeon, dijo esto: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Así dijo este predicador. Y yo creo, mis amados hermanos, que ese día ya llegó. Hoy lo que estamos viendo no es a pastores alimentando ovejas, sino a payasos entreteniendo cabras. ¡Aló! ¡Que vive! ¿Verdad? Importante. Por eso, hermanos, miren, las reuniones de concierto, miren cómo son ahí. Pero miren, ayuno, oración, estudio bíblico, ¿cuántos llegan? Ayuno, sí, ayuno. Ayuno, digo que ayuno nada más, hermano. Uno establece programas de estudio, seminario aquí, seminario allá, estudio aquí, estudio bíblico acá. Hermano, y apenas uno, allá a la media hora pasada, aparece uno. Pero ¿sabes qué ha aprendido a hacer este pastor? No se deja ir por los números. Si uno tengo, con ese uno enseño. Si en el instituto un alumno me llegara, pues con ese un alumno enseñara en el instituto. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido que la palabra de Dios es suficiente. Otra cosa, hermanos, del ataque que tenemos hoy en día a la suficiencia de las escrituras son las artimañas de la iglesia. ¿Cuáles son las artimañas de la iglesia? Bueno, dicen ellos, les vamos a traer a cantantes famosos.
Bueno, aquí le decimos, hoy hay día de milagro, le decimos a la gente. Día de milagro, domingo de milagro. Inviten, domingo de milagro. ¿Qué están diciendo cuando dicen domingo de milagro? Bueno, que ese día van a haber milagros. Pregunto, ¿y por qué no el lunes? ¿Y por qué no el martes? ¿Por qué hasta ese día? Y lo promocionan. Milagro, milagro. Como que pueden torcerle la mano a Dios y decir, hoy vas a hacer milagros porque hoy es día de milagro. Y cuando se trata de milagros, ¿quiénes no quieren recibir un milagro? Pues? Y un montón de enfermos que vemos. Un montón de días que tengo yo con un dolor aquí en los hombros, miren. Ay, si hubieran días de milagros, ¿quién no va a querer que le sanen a uno? Y algunos hasta se pasan, dicen, tal vez Dios me transforma la nariz porque la tengo bien chueca. Se pasan, hermanos, se pasan realmente. Hoy Dios va a hacer el alargamiento de extremidades. Hoy Dios va a hacer relleno de muelas. Pues y mire lo que cuesta en este país ir al dentista. ¿Quién no va a querer un milagro de muelas? Ajá. ¿Usted cree que la iglesia no va a crecer así? Con esas estrategias y artimañas. Pero ¿qué es lo que atacan con esas artimañas? La verdad de la palabra del Señor. Ya lo que la Biblia dice ya no es importante. Lo importante son las artimañas que las iglesias usan para crecer. Entonces, a Satanás no le preocupa tener una iglesia llena de miles de personas, con tal que no sepan nada de la palabra, suficiente que estén ignorando. A Satanás le gusta que a todos le digamos amén, aunque lo que estemos recibiendo no sea nada de verdad de la palabra de Dios. ¿Aló? Estaba Dios con un joven y le dice, ¿quieres heredar la vida eterna? Le dice Jesús a este joven, cumple los mandamientos. ¿Y qué dijo este joven? Todos los he cumplido. ¿Y saben qué hizo Cristo nada más? Solo se le quedó bien y dice que lo amó. Porque lo que este joven respondió y evidenció una falta de conocimiento de las Escrituras. Ya imagino yo a cuántos se les queda viendo nada más, ¿verdad? Con esa respuesta que tienen de la palabra. Mire, pastor, es que Dios se mostró. Sí, mire, ahí estaban vendiendo un aceitito milagroso. Y no es mentira, pastor, mire, yo me lo puse aquí y se me fue el dolor. Ya me imagino Dios cómo se les quedará viendo. Solo sabe qué hace de Cristo nada más, solo les muestra su amor. Porque se creen todas las mentiras. El zapato de la unción. A ver, ¿quién quiere la unción? Y se lo ponen así al primogénito ahí, se lo ponen encima y la unción, el zapato de la unción. Otro, este saco tiene la unción de Dios. Quien lo agarre va a ser doble porción la que va a tener. Bueno, tal vez doble porción de sudor. Porque no crea que es fácil estar en este saco. ¿Pero qué? Hermanos, mire, ¿sabe qué? Satanás se aprovecha de la ignorancia bíblica de los creyentes. La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltaba ¿qué? Conocimiento. Un creyente sin conocimiento de la palabra es una presa fácil para Satanás. ¿Aló?
Otra manera como ataca la suficiencia de las Escrituras es con la confusión del misticismo. Déjenme mostrarles un pasaje acerca del misticismo. Vámonos a Colosenses capítulo 2. Hoy va a ser corto el mensaje, creo que unas 5 horas nada más. Colosenses 2, versículo 16. ¿Lo tienen, hermano? Colosenses 2:16. Creo que tal vez la hermana Zulma lo va a poder poner. Mire lo que dice Colosenses 2:16. ¿Están conmigo? Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Bueno, dicen los creyentes. Miren la pregunta. ¿Y cómo podemos nosotros crecer espiritualmente? Dicen ellos. ¿Cómo podemos ser más santos para Dios? Dicen ellos. ¿Verdad? Bueno, dicen, obedeciendo los mandamientos. Bueno, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Bueno, dicen muchos creyentes. Mire, hermanito, le dicen, si usted todavía tiene ese pecado ahí, ¿sabe por qué? Es porque usted no ha muerto a su naturaleza pecaminosa. Entonces, si usted quiere morir a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces tiene que hacer estas cosas. ¿Qué cosas tiene que hacer? Comida. No coma ciertas comidas. ¿Qué comida no debe de comer? El puerco, hermano. Miren, hermano, yo ayer me fui a comer unos chicharrones, hermano. Pero si me hubiera visto un legalista por ahí, hermano, Dios mío, hermano, me manda al infierno comiéndome los chicharrones del puerco, yo, hermano. Bebida. No, eso no lo tomen. Es que es malo, el café es malo, pecado. La Coca-Cola también es pecado. La Pepsi, bueno, la Pepsi es pecado. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Días de fiesta. No, hoy es el día de ¿cómo se llama? El día que no comen carne y no que solo pescado. La Cuaresma. Días de fiesta. Hoy no se come pecado, puro pescado. Y a veces ni para comprar los pescados que son tan caros aquí, hermano. Otra cosa, luna nueva o días de reposo. No, mire, hermano, este día usted no puede comer nada porque tenemos la luna completa, llena. Días de reposo, este día sábado no se hace nada. Y si usted quiere morir a la naturaleza pecaminosa, pues no tiene que hacer estas cosas. ¿Usted quiere ser más santo? Pues entonces tiene que obedecer en estas cosas. Vamos a ver, es cierto. 17, ¿qué dice el 17, hermana azul? De Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban observando la ley mosaica, porque la ley mosaica se decía que no tenían que hacer estas cosas. Pero la Biblia dice que la ley mosaica era sombra del que había de venir. La ley mosaica es como la fotografía de Jesucristo. ¿Y saben qué hace mucha gente? ¿Quién tiene una fotografía aquí? Yo le presto una fotografía. Una foto. ¿Alguien una foto? Bueno, aquí tengo mi licencia con esta foto. Lo bueno es que la cámara está leve. Fíjense bien. Si la ley era la foto de Cristo, ¿qué hicieron los israelitas? Prefirieron la foto que al de la foto. Los israelitas prefirieron mejor quedarse con la foto, cumpliendo la ley, o pretendiendo cumplir la ley, que a Cristo con su obra en la cruz del Calvario.
Entonces, la clave para morir al pecado no es la observancia de la ley, es la obra de Cristo. Y Cristo es suficiente. Versículo 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto se llama misticismo. ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué es el misticismo? Bueno, el misticismo es la creencia y atribución a que todo lo que nos pasa es por las cosas sobrenaturales. Se lo voy a decir llanamente. Si a mí me da calentura, hay creyentes que dicen, tenés calentura porque un demonio te está atormentando. Hay creyentes que dicen, mira, si pecaste, es que se te metió un demonio. Si fumás, si bebés, siendo cristiano, pues mira, un demonio tenés adentro, tenemos que exorcizar. Hay creyentes que cuando pecan, solo al diablo le echan la culpa, ¿no? Es que este es el diablo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Si querés realmente morir a estas cosas, tenés que hacer lo que dijimos en el versículo 16 y 17. ¿Verdad? Pero ¿qué dice el versículo 18? Dice, afectando y culto humildad a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. O sea, hay creyentes que viven la vida cristiana así, miren, van en una esquina, miran un demonio. Van a la otra esquina, miran un demonio. Van aquí, solo demonios miran. Eso es misticismo. Creer que todo lo que sucede es por las cosas sobrenaturales. Ay, hermano, si usted no usa falda larga, un demonio de la silla tiene adentro usted. Dice, el demonio de Jezabel, dice. Bueno, vanamente hinchados por su propia mente, ¿qué? Ellos creen que están viendo con ojos espirituales, pero ¿cómo le llama Dios aquí? Carnales. Porque están hablando lo que no es verdad. A todos se lo atribuyen a los demonios. 19, ¿qué dice el 19? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el 19? Y no haciéndose de la cabeza. Entonces, la gente, cuando se trata con el pecado, ¿qué prefiere hacer? Ayunos, oraciones, lo cual es bueno, pero no piense que por estas cosas le va a quitar poder a la naturaleza pecaminosa. La gente dice, bueno, este demonio con una limpia yo creo que me sale. Con la invocación a tal cosa, yo creo que me sale. Con un exorcismo, yo creo que me sale. ¿Y sabe qué es lo que menos hace la gente? Hacerse de la cabeza de Cristo. ¿Y qué significa eso? Depender de Cristo. De creer que Cristo y su obra es suficiente también para el problema del pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cristo es suficiente. En vez de estar unido en el cuerpo de Cristo, dependiendo del Señor Jesucristo, nutriéndose del Señor Jesucristo, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, que solamente viene, hermanos, esto a través del crecimiento de la palabra del Señor. Cuando creemos esa verdad, es una verdad en nosotros. En vez de hacer eso, depender de Cristo, versículo 20, ¿qué dice? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os, como si viviesen en el mundo, sometéis a preceptos tales como? ¿Cuáles preceptos? Tales como, no maneje, no busque, no toque. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Versículo siguiente, 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y duro trato de ¿qué? Del cuerpo. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando usted mira a una persona que se somete a disciplinas espirituales, ¿qué dice usted a esa persona? Qué bonito, ¿verdad?
cosa seria, duro trato del cuerpo. Yo estuve viendo, hermano, a una hermana, hermanos, que bien natural, hermano, su cutis bien sanito, bien bonito, sin nada de pintura, bien arregladita, su pelo largo, brillante, hermano, bien bonito, su forma de vestir bien decente. ¿Qué piensa usted de una persona así? Y usted dice, qué bueno, ¿verdad? Qué humildad. No estoy diciendo que no se pinten las hermanas, pero hermanos, si usan demasiada pintura después en la mañana, imagínense cómo van a amanecer sin pintura. Van a perder el brillo natural de sus rostros. Ya no hay belleza sin pintura, ¿va? Entonces cualquiera puede decir, ¿tiene reputación eso? Sí, pero ¿sabe qué es lo que no tiene? Miren, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y saben qué es la carne? La naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Tú te puedes vestir muy humildemente, tú te puedes no pintar, tú te puedes ayunar mucho, tú puedes orar mucho, tú puedes tratar duramente tu cuerpo, pero eso no va a afectar en nada tu naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo único que va a afectar tu naturaleza pecaminosa? La obra de Cristo Jesús. Y de eso debe de depender. Entonces, cuando nosotros enseñamos esto, ¿qué prefiere la gente creer? ¿En la suficiencia de las Escrituras o en las cosas, estrategias del mundo? En conformidad a mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Terminemos. Vámonos a la presentación, hermanos, por favor. Entonces, el misticismo, ¿verdad? La gente dice, ay no, es que esto es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Que todos nos tiremos al suelo. Esto es Dios manifestándose, dice la gente. A ver, miren la pregunta que les voy a hacer. Esta es una pregunta bien sencilla y bien clara. Díganme, de todas las manifestaciones que ustedes ven ahora, eso quería hacer así, o para atrás, ¿verdad? Porque no vamos para adelante y no para atrás, ¿verdad? Díganme un ejemplo en la Biblia de alguien que haya hecho esto. Uno solo. Uno solo, hermano. Hermano, uno solo, hermano. Un solo ejemplo en la Biblia. Miren, ¿sabe quiénes eran los únicos que se iban para atrás? ¿Quieren que les diga quiénes eran? Los endemoniados. ¿Pero qué hace la gente? No, eso sí es de Dios, dice. ¿Pero por qué creen que eso es de Dios? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque si la escritura fuera suficiente para ellos, no estarían esperando sentir algo para ellos cambiar de vida. Y la gente, hoy vamos a pasar todos al frente, vamos a orar para que reciban el Espíritu. Y toda la gente viene enfrente. Y está la gente ahí, que me toque a mí, que me toque, que me toque. Y como yo veo que todos están cayendo, y yo no me caigo, para que no digan que Dios no me tocó, pues me voy yo también. Me hago un clavado de espalda. Bueno, como yo veo que todos están con electricidad, para que digan que yo no soy carnal y que no siento nada también. ¿Pero qué prefiere la gente? Iglesias así. ¿Cuánta gente se ha ido de este lugar? Porque aquí no miran esa locura. No, ¿y qué es lo que dicen? Es el pastor no cree en el Espíritu. Yo creo en el Espíritu, pero no creo que todas esas locuras que se miran son el Espíritu. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo como final autoridad la palabra. Amén. Dios es un Dios de orden. Miren lo que voy, para terminar, lo que me pasó a mí. Estaba yo pastoreando en Massachusetts. Y lo primero que me dijeron los miembros cuando llegué yo a la iglesia, me dijeron, mire, esa hermana así que, pastor, tenga cuidado.
es que mire, bien que hermana dicen que está endemoniada. Y mire, todas las veces que ha venido aquí a la iglesia, como le digo, pastor, mire, ha hecho unos desórdenes tremendos. Y fíjate que han tenido que suspender el servicio. Cada vez que esa hermana viene, hace unos desórdenes tremendos aquí. Y fíjese que no sé, pastor, cómo le va a ir a usted con esta hermana, pero ninguno de los pastores anteriores ha podido hacer nada de exorcizarla, ¿verdad? Y entonces, mire, hermano, primera experiencia que tenía yo así. Y llega la endemoniada. Y hermano, comenzamos, hermano, con la palabra. ¿Saben qué empecé enseñando? El evangelio. Y ella mira así, tranquilita, escuchando, hasta hacía preguntas. Seguí enseñando el evangelio por 3 meses. Llegaba, hermano, y ¿saben qué? Ningún evento de demonio. Y me dijeron los hermanos, pastor, ¿será que le salieron los demonios? Y le digo, pues si tenía demonios yo no lo sé, le digo, pero lo que sí creo es que fue salva cuando escuchó y entendió el evangelio. Después estábamos ahí alabando a Dios, estábamos cantando, hermano, un himno que estar contigo Cristo. Y llega una persona invitada y comenzó supuestamente que le agarró el espíritu. ¿Y saben cómo le agarró el espíritu? Le agarró la unción del helicóptero. O sea, comenzó a dar golpes a todo medio mundo. Y yo solo miraba a los hermanos. Y miren, nadie la detenía, hermano. Y era un desorden esa mujer dándole golpes a medio mundo. Bueno, dije, y como nadie la puede detener, dije yo, me voy a ir yo con patada al pecho, dije. Y hermano, y miren, desde el púlpito me fui, ¡pum! La agarré, ¡pum! La senté abajo de un solo. Y le dije, ¿sabes qué fue lo que le dije? Si tú dices creer en Cristo, si tú dices ser hija de Dios, entonces deja de hacer esta locura, porque estas cosas no son de Dios y no vienen también movidas por un demonio como la gente cree. Así que, si te gusta hacer esos espectáculos, hacerlo allá afuera, pero no aquí. Y mire, la mujer así, bien quietecita. Dejó de dar golpes, hermano. Pero ¿saben qué? Ya no llegó a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ella quería una iglesia donde le permitieran seguirle dando golpes a los hermanos. Porque ella pensaba que eso era la unción del Espíritu. Así que, si usted quiere una iglesia donde lo moqueteen, no es aquí, hermano. Aquí la final autoridad es la palabra de Dios. Por eso yo estoy seguro que cuando ustedes salen de esta iglesia a otras iglesias y ven esas cosas, se quedan ustedes. Entonces, mis amados hermanos, no le quitemos valor a la palabra de Dios. La final autoridad es ¿qué? La Escritura. Quedamos en la primera parte de esta enseñanza. ¿Cuántos quieren venir la próxima segunda parte? Mismo canal, la misma hora, mismo lugar, 7 días, y Dios nos da vida. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora y darle gracias a Dios por su palabra. Algunos se asustaron por cómo enseñé ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias al Señor. ¿Qué les parece, hermanos, si le damos gracias al Señor? Bien, démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta verdad que nos has enseñado, que nos has mostrado, Señor, donde entendemos por las Escrituras lo que es correcto, Señor, lo que conviene, lo que es bíblico, lo que viene de parte de ti. Señor, tu palabra, Padre, al entenderla nos hace crecer y hace que no seamos presa fácil del enemigo, que con la ignorancia se aprovecha de las personas para hacerles creer cosas como que vienen de Dios cuando realmente no es de Dios.
No todo lo que dice ser espíritu significa que sea el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Señor, creemos en un Dios de orden, en un Dios que nos dio salvación, en un Dios que es suficiente, Él y su obra, para que seamos salvos y para que vivamos la vida cristiana, para que tengamos una perspectiva bíblica. Y si hemos de adorarte, Señor, con nuestras emociones, que sean emociones guiadas por la verdad de la palabra y no emociones descontroladas que no tienen ningún fundamento ni autoridad en la palabra de Dios. Gracias por los que están presentes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén.